Bueno, la idea de hoy es trabajar con, una revista que encontré en mi casa, ¿sí? Que se llama Dialeteia y fue editada en el año 2011 por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Facultad de Filosofía. Bueno, grata sorpresa encontrarla, ¿no? Digo quiénes son los editores, quiénes fueron los que tuvieron esa idea, ¿no? Ibarra Valentín, Riguelato Renzo y Rizo Juan. Colaboraron con ese número Vanegas Gladys, Vergallo Sergio, Herrera Mariela, Lamborghini Gustavo y Usino Lleros Angelina. Bueno, estos son profesores que en ese momento integraban el espacio de filosofía y colaboradores también. Bueno, la primer nota se llama Un itinerario de preguntas, un camino de apertura, y esta nota, digamos, es del profesor Sergio Vergallo. Para el que no lo conoce, debo decir que es uno de los profesores que estuvo en el inicio de la universidad, junto con Pablo Yulita, con Antonio Ferrero, con Angelina Usinoyero y bueno, también Guillermo López. Bueno, fue quien invitó a muchos colegas a que regresaran al país, así como él lo hizo, ¿no? Y que dieran un acompañamiento a la carrera de filosofía y a varias carreras. Psicología nos vimos beneficiados, se podría decir, porque al regresar a la carrera de filosofía también tomaban cátedras en psicología. Entonces, bueno, entonces ese es Sergio, una persona, un estudioso, un pensador, investigador y que desde su honestidad intelectual siempre ha sido, se las ha arreglado para divulgar lo que él piensa. Y entonces me parece importante que esto no quede en el olvido. Y en estos tiempos donde ya lo de las revistas son todas digitales, que encontremos un papel, es necesario volver, recuperar ese conocimiento. Bueno, ¿qué dice él acerca de su origen, de cómo él se decide estudiar filosofía y no otra cosa? Dice así: mi descubrimiento del mundo de la filosofía a los 17 años no consistió en otra cosa que el encuentro con ciertos espíritus que se preguntaban y respondían las mismas cosas que me atravesaban desde hacía tiempo. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es el sentido del mundo y de la vida? ¿Por qué el dolor y la muerte? ¿En qué consiste la felicidad y cómo es posible? Esas son preguntas que a él lo motivaron y que lo llevaron a dejar la carrera de abogacía, que es lo que él estaba estudiando, y a decidirse por filosofía, ¿sí? Lo llevaron a estudiar Platón, Giordano Bruno, Hölderlin, Novalis, Heidegger, Nietzsche, Nietzsche es su autor favorito, me parece. Y entonces dice así: volvía una y otra vez a los presocráticos y a través de ellos a los relatos más antiguos, cuando dioses y hombres convivían en lo abierto. Entender la filosofía como la pregunta radical por el sentido de todo, esa es la constante. Y transité de un término a otro, según que cada uno podía responder a mi exigencia o dejaba de hacerlo. Así, atravesado por la pasión del pensar y en la búsqueda de la respuesta más propia posible, llamé en mi auxilio a la historia, la filología, los aportes de especialistas y en especial, como dice Heidegger, al diálogo de pensamientos entre pensadores. Bueno, en su texto, Historias y Creencias, escrito como una introducción para los estudiantes de mitología, hablo de nuestros orígenes históricos como pueblo trasplantado y la consiguiente política de sometimiento de las culturas autóctonas por parte de los conquistadores europeos, como también de las colonias por la metrópolis y las clases bajas por la burguesía y la nobleza dominantes. No es este el lugar para contar toda nuestra historia. Sintetizando, debo decir que rechazo toda ideología y todo régimen que se identifique con la derecha y las tiranías y dictaduras de cualquier signo, marxista, fascista o ilustrado.
En nuestro país, la actitud autoritaria no solo la encontramos en los regímenes militares, sino también en las agrupaciones de izquierda cerrada y dogmática, los gobiernos peronistas, el radicalismo, los regímenes liberales y conservadores, el sindicalismo corporativo y los sectores reaccionarios de la Iglesia y diversas instituciones de la vida pública y privada. Y bueno, y sigue indicando, bueno, voy tomando nada más que algunos aspectos de la entrevista, pero sigue con su rechazo al autoritarismo, es decir, todo su pensamiento tiene como base eso. Dice así, en el libro citado escribí, al vacío que nos ha expuesto la cultura de Occidente, aún con todas sus excepciones, debemos añadirle entre nosotros el vacío de una juventud diezmada por los problemas económicos y el descreimiento. De allí también que las reformas urgentes, el hambre y la marginalidad no esperan, y esto debe recordarse una y otra vez a todos los gobiernos. Debemos añadirle un trabajo de hormiga, granito por granito de arena, que muestra a nuestra juventud que otros caminos fueron y son posibles. La reeducación debe alcanzar a todos. Y después sigue, ¿no? Y por ejemplo dice así, pienso que la causa de los males es fundamentalmente la ignorancia. Responder a las urgencias es lo primero, como dijimos siempre. Conocer la historia y la necesidad de una reeducación son los caminos que aportamos. Pensar en nuestro destino. En esto podemos tal vez ser un ejemplo, pero con relación a tantas otras cosas podemos dejar mucho que desear, lo que incluye a los filósofos de todos los tiempos. Hace poco le escribí a un amigo, hago filosofía, solo eso. Lo demás se da o no se da, y gira como satélite en derredor. Lo cual puede ser lo más justo para nosotros, pero injusto a su vez para los demás. Nuestro equilibrio en el fondo puede ser también la causa de múltiples desequilibrios en el orden psicológico, afectivo o social. Pero siempre pensé también que dado que en nuestra sociedad el pensamiento brilla por su ausencia, es necesario que alguien se dedicara a él y plenamente. Bueno, sobre este mismo tema hay un autor que es un psicoanalista argentino que se llama Gustavo de Sal y que por ahí los estudiantes del instituto lo conocen. Escribió un texto que tiene, al igual que esta revista, esta nota que es bastante extensa, sino que yo solamente hice un recorte, habla de esto de cómo existe toda una, dice así, la implicación subjetiva en el malestar contemporáneo. ¿Por qué triunfan los sistemas totalitarios? Dice Gustavo de Sal. ¿Por qué los seres humanos se someten a los sistemas políticos que los esclavizan? ¿A qué obedece esta pasividad que puede alcanzar los límites de la humillación colectiva y el sufrimiento de casi todos? Bueno, él ahí hace todo un desarrollo, ¿sí?, de estas dos preguntas, retomando a Nietzsche, ¿sí? Y volviendo sobre una cuestión que tiene que ver con la servidumbre y donde él encuentra en la servidumbre un componente voluntario. Eso es toda una polémica, pero bueno, no lo vamos a desarrollar acá. Él dice así, la historia es testigo constante y veraz de que bajo determinadas circunstancias los hombres consiguen superar el supuesto temor que los mantenía en el sometimiento. Los pueblos se revuelven, se enfrentan a la dominación, a veces casi sin armas y sin recursos, tan solo animados por el deseo de liberarse del mismo yugo que a menudo toleraron durante años, incluso décadas. Aquel que presumiblemente se sometía por miedo físico no dudará en salir a cuerpo descubierto y a desafiar a la muerte. Después dice así, retoma una pregunta, ¿cómo es posible que hayamos llegado a la situación que hoy nos afecta? A la destrucción de las formas dignas del trabajo, al sometimiento ante modos de explotación que se introducen en todos los aspectos de la vida. Es preciso advertir que el concepto clásico de explotación denunciado por Marx en el siglo XIX
ha evolucionado hacia versiones actuales mucho más sofisticadas. Somos explotados de forma cotidiana y de maneras sutiles, estafados por la publicidad, los medios de comunicación, las empresas, el latrocinio de los bancos y la mentira de los políticos, las instituciones y los administradores del poder. Somos explotados por la mediocridad de la televisión y la obscenidad de los personajes que asumen la nueva dirección espiritual de la conciencia colectiva. Presentadores de televisión se constituyen en figuras modernas del oráculo que hablan con la voz de la verdad e interpretan el sentir del pueblo. Vivimos, como argumentó el filósofo francés Lipovetsky, en la era del vacío. La era donde las ideologías ya no representan a nadie, no representan la vivencia que los sujetos tienen de la realidad. Y no hay nada más propicio que el vacío para facilitar el surgimiento de innumerables servidumbres, tantas como ambos estén dispuestos a satisfacerla. La salvación, el rescate, ya no se espera de las acciones políticas, sino que se promueven como voluntad individual, que cada uno funde su propio relato, se asuma como artífice de su destino, se convierta en el promotor de sí mismo, busque la salida de sus posibilidades personales y abandone toda confianza y expectativa en respuestas sociales y colectivas. El reverso de esta era del vacío es la plenitud. La creencia neoliberal en la multiplicación infinita del producto. Es la plenitud aportada por superabundancia de cosas, un exceso que se permite incluso ser compatible con la pobreza. En aquellos lugares donde falta todo, pueden sobrar las armas, las drogas, los teléfonos móviles. El sujeto se mueve entre el vacío y la plenitud, sin advertir que son equivalentes. La plenitud es en definitiva la revelación del vacío en la época contemporánea. Solo que en la actualidad se experimenta con una crudeza indisimulada y al mismo tiempo ese sometimiento se convierte en el rehén de una nueva forma de explotación. Una ideología que tras la disolución de las representaciones políticas tradicionales ha venido a llenar el vacío. Después dice así: ya no es necesaria ninguna revolución especial para imponerlo. Vuelven los amos, los tiranos, los reyesuelos. Y bueno, sigue. Este texto es enorme y me parece que sirve para poder pensar al menos algunas cosas de las que están pasando. Una peor que la otra.